Vale, vamos a continuar por donde lo habíamos dejado en psicopatología, que si no recuerdo mal eran las modalidades del TPT. Así que vamos a darle por aquí. Y a ver si así ya acabamos el tema, que vamos ya por la mitad. Vale, modalidades del TPT. Una variante adicional es la presentación diferida de este trastorno, denominado en el DSM-5 como expresión retardada. Importante quedarse con eso, ¿vale? Expresión retardada. Esa variante adicional. Este solo reúne todos los criterios diagnósticos tiempo después, al menos 6 meses, vamos, mitad de año, de haber ocurrido el acontecimiento. Como ya sabemos, lo de 6 meses es bastante recurrente. Los síntomas de este cuadro clínico, especialmente la evitación, parecen estar presentes desde el principio de forma atenuada. Algunas situaciones nuevas, algunos estresores, como el divorcio o las vicisitudes del envejecimiento, como puede ser la jubilación, pueden actuar como sucesos desencadenantes que reactivan el TPT latente. En otros casos, pues esta presentación diferida puede tratarse de un síndrome subclínico que se identifica de forma tardía. Según el DSM-5, se debe especificar si el TPT viene acompañado de forma persistente de síntomas disociativos, pues sensaciones de distancia y de extrañeza respecto a uno mismo. Otra modalidad de presentación no descrita en el DSM-5, importante esto, es el TPT complejo, asociado pues a sintomatología más grave, de ahí de la complejidad, y variada, y a una comorbilidad con otros trastornos, como puede ser pues, la depresión, el alcoholismo o los trastornos de personalidad. Entonces es importante eso, ¿vale? No está descrita en el DSM-5, de hecho. Pero bueno, hay que sabérselo esto. TPT complejo, otra modalidad de presentación, lógicamente pues más grave, variada y demás. Vale. Variante más frecuente en situaciones de aislamiento social, en personas que han sufrido exposición precoz en la infancia a la violencia o una revictimización prolongada. La presencia del trauma a edad temprana interrumpe el normal desarrollo del sentido de uno mismo y de los otros. Debido a que el daño fue hecho por figuras de apego, pues como ya sabemos, pues padres, hermanos, parientes cercanos, estas personas pues pueden sentir que hay algo intrínsecamente malo en ellas y que no se puede confiar en nadie. La situación es aún más compleja si el suceso traumático es grave o prolongado en el tiempo, si sucede a una edad temprana, si es causado por un padre o una madre u otro cuidador, si la víctima está aislada o se mantiene en contacto con el abusador. Entonces, según la CIE-11, el diagnóstico del TPT complejo requiere cumplir con los criterios para el TPT. Esto es importante, esto es en la CIE-11. Ya vimos antes que el TPT complejo no está descrito en el DSM-5. Tienes otra modalidad de presentación y demás, pero no está descrita en el DSM-5. Esto es muy importante saberlo. Sin embargo, en el CIE-11, el diagnóstico del TPT complejo tiene que cumplir pues, una serie de criterios para este TPT, para el TPT en sí. Por un lado, la reexperimentación del trauma. Por otro, la evitación de pensamientos y recuerdos del evento de evitación, de actividades, situaciones o personas que recuerden ese suceso traumático. Y percepción persistente de una amenaza actual acentuada. Luego, por otro, con problemas en la regulación del afecto, creencias negativas con respecto a uno mismo y finalmente dificultades para mantener relaciones y sentirse cerca de los demás. Bueno, como apreciamos aquí en la tabla, la 4.4, vemos los síntomas del trastorno del estrés postraumático complejo, vamos, el TPT complejo que hemos citado. Vamos a ver que hay dentro de lo que sería este cuadro, vemos, bueno, síntomas que vemos aquí dentro de lo que es el complejo, alteraciones en la regulación del afecto y los impulsos, alteración en la atención y la conciencia, alteraciones en la percepción de uno mismo, alteraciones en las relaciones con otros, la somatización, alteraciones en el sistema de valores. Luego tendríamos otros síntomas que estarían descritos, que tendríamos como sentir vergüenza y culpa, tener una sensación de embotamiento, de falta de sentimiento, no poder disfrutar de nada, controlar las emociones mediante el uso de drogas, alcohol o haciéndose daño a sí mismo,
aislarse de lo que está sucediendo a su alrededor, lo que es una disociación, como ya hemos visto antes, tener síntomas físicos causados por la angustia, no poder expresar las emociones con palabras, a veces tener deseos de querer acabar con la vida y asumir riesgos y hacer cosas sin pensarlo. Esto sería un poquito, pues, esta tabla 4.4 de síntomas de trastorno de estrés postraumático complejo, ¿no? También la figura 4.1 de los criterios diagnósticos del TPT y TPT complejo según la CIE-11, como acabamos de citar. Así que bueno, vamos a ver ahora el TPT en la infancia y la adolescencia. Los niños presentan dificultades para relatar sus pensamientos o etiquetar sus emociones. Demuestran su dolor de forma más global que los adultos, pues con conductas de retraimiento y pérdidas de aprendizaje y hábitos adquiridos. Vamos, que los niños en sí van a presentar unas dificultades mayores, lógicamente, pues no se expresan exactamente igual, para relatar sus pensamientos o etiquetar sus emociones, en comparación con los adultos y demás. Sin embargo, también vemos cómo ellos demuestran su dolor de una forma más global que los adultos, con las típicas conductas de retraimiento y las pérdidas de aprendizaje y hábitos adquiridos. La capacidad de expresión verbal aumenta con el desarrollo y solo a partir de lo que serían entre los 8 y los 9 años, el niño es capaz de aportar una cronología fidedigna de los acontecimientos. Entonces, quedémonos muy importante con esta parte de que la capacidad de expresión verbal va aumentando con el desarrollo, lógicamente. Entonces, para que se pueda ayudar, en este caso a un niño, la cosa sería que tuviese, que te pudiese aportar pues una cronología que fuera fidedigna en este caso de todo lo que le va aconteciendo y demás, pero es que eso solo lo puede hacer a partir de una cierta edad, puesto que su capacidad de expresión verbal no va a ser suficiente como para poder fiarte, como para que sea creíble, para que sea fidedigna, sin ir más lejos. Entonces quedémonos muy bien con ese dato de que la capacidad de expresión verbal aumenta con el desarrollo, eso es bastante lógico, pero lo que está bien y que hay que saber, que nos pueden preguntar perfectamente, es que es solo a partir de los 8 o 9 años cuando el niño va a ser capaz de aportar una cronología que sea real, que sea fidedigna en este caso, pues de los acontecimientos, que tenga verosimilitud, ya sabemos. Entonces, quedemos con eso, entre los 8 y los 9 años. En la infancia, los síntomas experimentados son muy variables y reflejan pues un grado intenso de malestar emocional y de dificultad de adaptación. El trauma se puede expresar también en forma de síntomas físicos, náuseas, molestias en el estómago, dolores de cabeza o comportamientos regresivos en cuanto al lenguaje, la autonomía de la persona o el control de los esfínteres. Los niños pues tienen más dificultades para expresar sus emociones que las niñas. Otro dato también que nos pueden preguntar perfectamente. Los niños tienen más dificultades para expresar sus emociones que las niñas. En las niñas predominan los síntomas ansiosos y depresivos. Y en los niños los más frecuentes son los trastornos de conducta y las conductas temerarias y la irritabilidad. Entonces vemos ciertas diferencias entre niños y niñas, como los niños tienen más dificultad para expresar sus emociones que las niñas, y dentro de lo que sería esa expresión o demás, vamos a ver que las niñas predominan más los síntomas ansiosos y depresivos, mientras que los niños van a ser los trastornos más frecuentes, pues trastornos de conducta, conductas temerarias, irritabilidad. Entonces puede surgir una inadaptación escolar en ambos, y dificultades de socialización también. La reacción emocional en los menores puede ser más intensa. Esto implica pues un nivel más amplio de desorganización de la conducta, pero menos duradera que en adultos. Los menores tienden más que los adultos a culparse a sí mismos, pero se recuperan más rápido. Entonces vemos ahí, es un dato curioso, porque los menores van a tender, más que los adultos, pues a culparse a sí mismos. Pero lo curioso es que se recuperan más rápido. A largo plazo, pues algunos menores albergan sentimientos de ira y presentan pues una predisposición a comportamientos violentos y vengativos. Otros se implican en conductas de riesgo que ponen en peligro su integridad física.
el nivel de trauma de los padres y la ausencia de atmósfera de apoyo y comunicación tienden a agravarlo. En la adolescencia puede haber una tendencia a adoptar cambios radicales de comportamiento y estilo de vida, a veces pues de actitudes escapistas. La evolución de los síntomas, la expresión clínica de la reexperimentación, varía en las fases del desarrollo, distinta en adultos, vamos. Los niños pueden expresar los síntomas de reexperimentación directa o simbólicamente mediante juegos relacionados con el trauma de naturaleza ansiosa, repetitiva y rígida, o mostrar sueños de terror recurrentes sin un contenido reconocible, también con reacciones emocionales o físicas intensas. Las conductas evitativas pueden manifestarse pues, en los niños preescolares, en una implicación escasa en las actividades escolares, en niños mayores, en una reducida participación en conductas exploratorias o de juego, en los adolescentes, en una restricción de nuevas oportunidades. Los adolescentes pueden ver resentida su autoestima y así limitar pues, sus aspiraciones de futuro. Los síntomas de hiperactivación suelen presentarse como alteraciones del sueño, elevada irritabilidad, rabietas, un constante estado de alerta ante el peligro, dificultades de concentración e incremento exagerado en los niveles de actividad. El TPT en la vida adulta como consecuencia de sucesos traumáticos en la infancia. Entonces ahora vamos a ver la parte del TPT en la vida adulta. En este caso, pues como consecuencia de un suceso traumático pues que te haya ocurrido cuando eras pequeño, vamos, en la infancia. Vale. Las repercusiones psicopatológicas en la vida adulta de un trauma en la infancia son difíciles de predecir. ¿Por qué? Porque primero no se dan en todas las víctimas, de hecho es aproximadamente en un 20%. Y segundo, porque en el caso de que ocurran, las alteraciones psicopatológicas varían de unas personas a otras y no se pueden establecer en función del tipo de suceso. Claro, cada persona es un mundo, entonces, lógicamente, esas alteraciones psicopatológicas van a variar de unas personas a otras y no podemos decir que esto va a ser siempre así ante un tipo de suceso. Ante un tipo de suceso una persona responde de una forma y otra de otra. Entonces, lógicamente, no puedes hacer una generalización ahí. Entonces, no se puede vincular la bulimia o el trastorno múltiple de personalidad a un abuso sexual en la infancia. ¿Por qué? Casos aislados. Todo acontecimiento traumático genera una cicatriz psicológica. Quedaos bien con lo del concepto, así un poco metafórico, de cicatriz psicológica, ¿vale? Que puede o no reabrirse en la vida adulta. Entonces, todo acontecimiento traumático va a dejar marca, por así decir. Lo que pasa es que se puede abrir o no en la vida adulta. La mayor vulnerabilidad de un adulto a trastornos mentales depende de la frecuencia, de la magnitud o de la diversidad de los sucesos sufridos, pues por ejemplo la polivictimización, así como la inestabilidad emocional previa. Lo que predice peor evolución a largo plazo es la duración prolongada de la exposición a los estímulos traumáticos, la revictimización continuada, una alta intensidad de los síntomas experimentados por el niño y la presencia de síntomas disociativos en las horas y días posteriores al suceso, lo que sería, una amnesia psicógena. La victimización infantil es un factor de riesgo de desarrollo psicopatológico adulto. El impacto a largo plazo puede ser pequeño si la víctima no cuenta con otras adversidades. Los problemas de una víctima en la vida adulta, como puede ser la depresión, la ansiedad o el alcohol, surgen en el contexto de la vulnerabilidad, pero provocados por circunstancias próximas en el tiempo, conflictos de pareja, laborales, etc. Eso sería un poco la idea del TPT en la vida adulta como consecuencia de lo que te haya pasado previamente, en este caso, pues un suceso traumático en la infancia. Es muy importante entender la parte que decíamos del punto 2, sobre todo, que no sé, en el punto 1 que nos aclara que no se dan todas las víctimas, pero sobre todo en el punto 2 como nos hace ver que las alteraciones psicológicas van a variar de una persona a otra, entonces no puedes establecerse eso en función del tipo de suceso, ¿vale? Y un poquito todo lo de la cicatriz psicológica, esa victimización infantil como factor de riesgo, de ese desarrollo psicopatológico cuando ya eres adulto y demás. Bueno, sigamos. Comorbilidad y diagnóstico diferencial. La comorbilidad del TPT,
trastorno por estrés postraumático, como ya sabemos de sobras, puede ser muy alta. Y muy alta entendemos un porcentaje bastante alto como puede ser el 80% según el DSM-5. Entonces, dato muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora del examen. Comorbilidad del TPT. 80% según el DSM-5, claro, es donde nos tenemos que basar. Esto puede ser fruto de ¿qué? De la imprecisión de los límites con otras entidades nosológicas, así como de la definición misma del trastorno en sí. Este TPT puede manifestarse inicialmente de forma insidiosa con síntomas de ansiedad, después con depresión, más tarde con conductas antisociales y de abuso de alcohol. En la edad adulta hay una alta comorbilidad de este cuadro con la depresión, el trastorno de ansiedad generalizada, la fobia social y el trastorno obsesivo-compulsivo, lo que sería el TOC. Entonces, en la edad adulta hay una alta comorbilidad, como ya hemos visto, de este cuadro, pues ¿con quién? Con la depresión, con el trastorno de ansiedad generalizada, con la fobia social y con el TOC, trastorno obsesivo-compulsivo. Así que bueno, importante ver cómo se liga con otras también. En hombres es más frecuente que en mujeres. Misma apreciación que cuando estábamos viendo la etapa de la infancia, donde nos decían que los niños eran, más frecuentes de expresar las emociones y demás, y que se daba más en niños que en niñas en ese aspecto, ¿no? Pues aquí vemos como en hombres es más frecuente que en mujeres. En este caso, la comorbilidad del TPT con las adicciones y con los trastornos de conducta. ¿Vale? Entonces, en los hombres estamos viendo que va a ser más frecuente que en mujeres la comorbilidad de este TPT. ¿Con qué? Con las adicciones y con los trastornos de conducta. En la infancia y la adolescencia es más habitual la comorbilidad de este TPT con la ansiedad de separación y con el trastorno oposicionista desafiante. ¿Vale? Es más habitual. En la infancia y la adolescencia estamos hablando. En niños menores de 6 años, ¿qué es lo que pasa? Que se ha observado una alta comorbilidad con el TOC, con el trastorno obsesivo-compulsivo. En menores de 6, con la ansiedad también de separación, con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el TDAH, y con la depresión. Eso en menores de 6 años. Entonces ahora miraremos en niños mayores de 6 años. ¿Qué les pasaría? Pues que se ha encontrado una mayor comorbilidad con trastornos de ansiedad, con el TDAH, con el trastorno psicótico breve y con la ideación suicida. Entonces, importante diferenciar estas dos partes de en niños menores de 6 años y en niños mayores de 6 años. Importante porque este tipo de detallitos, ya sabéis, suelen ser los que preguntan en los exámenes. No son preguntas generales diciéndote qué significa esto. No. Suele ir más a detalles. Dentro de la comorbilidad, del diagnóstico, entonces tenemos que saber eso, ¿vale? Los detalles, lo típico, igual que lo del 80% según el DSM-5, también puede ser otra pregunta. Vale, pues bien, una vez damos la parte, sobre todo lo de la alta comorbilidad con el TOC, ¿sabes? Lo que sería en niños menores de 6 años. Porque luego niños mayores de 6 ya vemos, trastorno de ansiedad, TDAH, trastorno psicótico breve, ideación suicida, pero en menores de 6 se ve mucho lo que es la alta comorbilidad con el TOC. Casi siempre que hagáis una comparativa, yo esto me lo aplico a mí, no significa que sea lo correcto ni mucho menos, pero a mí personalmente me sirve. Cuando hay una dicotomía aquí, por así decir, o una parte de un uno contra otro, un versus, por así decir. Entonces miramos menores de 6 y mayores de 6. ¿En qué se diferencian? ¿Sabes? Porque vemos que hay cosas que pueden ser parecidas, como puede ser el TDAH y demás. Entonces tenemos que mirar lo que no coincide. Y vemos como aquí nos dice, en niños menores de 6 años, pues alta comorbilidad con el TOC. Aquí no nos hablan de TOC en mayores de 6 años. Nos dicen que hay una mayor comorbilidad, que es lo que nos interesa, lo que nos pueden preguntar. Trastornos de ansiedad, TDAH, trastorno psicótico breve e ideación suicida. Tenemos que mirar lo que no coincide. Aprendemos uno y el otro por eliminación. Un poco la idea, ¿vale? No significa cada uno que lo estudie como estime oportuno. Vale, y el diagnóstico diferencial de este TPT se establece en función de 2 criterios del DSM-5. Muy importante esto. Esta presencia, este diagnóstico, diagnóstico diferencial del TPT, se va a establecer en función de 2 criterios del DSM-5, lógicamente. Primero,
La presencia imprescindible de un factor traumático desencadenante que supone pues, una exposición real o amenaza de muerte, lesión grave o violencia sexual. El criterio A, vamos. Entonces, la típica tabla. No tiene tampoco mucho más historia, pero bueno, hay que sabérsela bien. No suele ser difícil, quiero decir. No desmereciéndolo, pero es que no suele ser difícil. Pero hay que saberse bien, criterio A, criterio B, lo de siempre, lo que estamos aprendiendo en todas. Así que eso, criterio A, presencia imprescindible, pues de que de un factor traumático desencadenante, que va a suponer pues una exposición real o una amenaza de muerte, una lesión grave, una violencia sexual, esto. En el segundo, bueno, en este caso criterio B, la presencia de síntomas específicos de este cuadro clínico, como puede ser la reexperimentación de suceso traumático en forma de pesadillas, flashbacks o recuerdos involuntarios invasivos e intensos, criterio B, que no están presentes en los trastornos ansioso-depresivos, adictivos o del control de impulsos. ¿Cuáles son las diferencias del trastorno de estrés postraumático con los trastornos relacionados con el trauma y el estrés? Pues son los siguientes. Vamos a ver, esta parte es bastante importante porque es la forma de diferenciar el TPT con los trastornos que estén relacionados con el trauma y el estrés de esto, ¿no? Entonces vamos a ir viendo. Con el TEA. Primero, surge también como resultado de la exposición a un suceso traumático. Y es verdad, trastorno espectro, bueno, en este caso iba a decir trastorno espectro autista y es de la primera parte eso. Hablamos del TEA, para diferenciarlo, quiero decir. Entonces, se diferencia del TPT, este TEA, no confundir con el trastorno espectro autista, eso que quiero decir. Se diferencia del trastorno de estrés postraumático en que el cuadro clínico se puede diagnosticar solo en el intervalo temporal entre 3 y 30 días después del suceso, en el que el abanico de síntomas es más heterogéneo y se agrupa en 5 categorías: intrusión, estado de ánimo negativo, disociación, evitación e hiperactivación. Esto ya lo dimos antes, cuando dimos el TEA, lógicamente. Vale, esta sería una de las diferencias, ¿no? De este TPT, pues en este caso con el TEA. Se va a diferenciar de este TPT en lo que acabamos de decir de entre los 3 y 30 días después del suceso y demás. En esas 5 categorías, pero eso ya lo hemos dado, así que tampoco vamos a estar dándole mucho más. Trastornos adaptativos. Conjunto heterogéneo de síndromes de respuesta al estrés que se presentan tras la exposición a un suceso estresante, sea traumático o no. La diferencia con el TPT es que el estresor no tiene por qué ser traumático. Esto es clave, porque es típica pregunta además. ¿Cómo se diferencia del TPT? Esta diferencia entre lo que serían los trastornos adaptativos a lo que sería la diferencia en el TPT. Pues la diferencia básicamente con el TPT es que el estresor no tiene por qué ser traumático y que la sintomatología presente en estos subtipos no responde a los núcleos sintomáticos del TPT. Esta es la clave para entender perfectamente la diferencia entre el trastorno adaptativo y el trastorno por estrés postraumático, ¿vale? La diferencia es que el estresor no tiene por qué ser traumático. Sobre todo eso, y que no responda a los núcleos sintomatológicos. Bueno, sí, los núcleos sintomáticos del TPT. Ahora, con los trastornos de ansiedad, a diferencia del TPT, la sintomatología presente en el trastorno de pánico o el trastorno de ansiedad generalizado no está asociado a un suceso traumático. Otra vez lo mismo. Surge de algo inesperado o que está permanentemente presente. En la infancia y adolescencia, los síntomas de trastorno de ansiedad de separación se relacionan con la separación del hogar, más que con un suceso traumático en sí, ¿vale? TOC. En el TOC, el contenido de los pensamientos intrusivos no se relaciona con un suceso traumático y hay acompañamiento de rituales compulsivos que no aparecen en el TPT, en el trastorno de estrés postraumático. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos bien del TOC? Pues que en el TOC el contenido del pensamiento, de los pensamientos intrusivos, no se va a relacionar con el suceso traumático en sí. Que hay acompañamientos de rituales compulsivos que no aparecen en el TPT, ¿vale? El TOC se diferencia bien, yo creo. TDAH. Aquí las conductas impulsivas y los déficits atencionales generan conductas desadaptativas, pero no están relacionadas con un suceso traumático concreto.
Y por último, ya veis que tienen bastante parecido con el tema del que no haya suceso traumático, si os dais cuenta, ¿vale? Bueno, eso en el TDAH, pues aquí las conductas impulsivas y los déficits atencionales generan conductas desadaptativas, pero no tienen por qué estar relacionadas con un suceso traumático concreto. Bien, y por último, tenemos el trastorno oposicionista desafiante, el TOD, vamos, TOD, trastorno oposicionista desafiante. En el TOD, los patrones de comportamiento negativistas y hostiles provocan un deterioro clínicamente significativo en la actividad académica, familiar y social, pero no están relacionados con un suceso traumático en sí. No aparecen los síntomas específicos del TPT. Ya veis que la parte de que no está relacionado con un suceso traumático, lo que es estresor no tiene por qué ser traumático, o todo siempre es eso, ¿vale? Es muy, muy importante, por eso es posiblemente una pregunta de examen perfectamente. La etiología. Vamos a ver ahora modelos de condicionamiento. Las vivencias negativas actúan como estímulos incondicionados, que producen una respuesta incondicionada de ansiedad y de terror. Los estímulos condicionados en esa situación, oscuridad, imágenes violentas, generan respuestas de ansiedad. Vamos, los estímulos condicionados en esa situación, pues, oscuridad, imágenes violentas, lógicamente pues van a generar una respuesta de ansiedad, bastante obvio. Ciertos estímulos cognitivos declaran en un juicio, pues actúan como estímulo condicionado que genera respuestas de ansiedad por asociación. Cuanto mayor es el número de estímulos condicionados presentes en el trauma, mayor es la magnitud del miedo. El proceso de generalización de estímulos y de condicionamientos de orden superior explica la generalización de las respuestas de ansiedad y de alarma a otros estímulos. La ansiedad anticipatoria propicia conductas de evitación ante las situaciones lúdicas y relaciones. Entonces desaparece el temor, lo que refuerza las conductas de evitación, pero disminuye el reforzamiento positivo, facilitando así pues la depresión. Vamos a ver ahora teoría de la indefensión aprendida y de la evaluación cognitiva. Muy importante lo de indefensión aprendida. Esta teoría explica por qué algunas víctimas se muestran paralizadas, pasivas, incluso culpables. Los síntomas depresivos se desarrollan cuando los sujetos están expuestos pues, a una serie de situaciones aversivas que perciben como incontrolables y en las que su conducta no tiene consecuencia afectiva. La mayor o menor intensidad de la indefensión experimentada está modulada por las atribuciones efectuadas. Cuando la persona se atribuye la responsabilidad de lo ocurrido, agravan el cuadro clínico. ¿Qué suele pasar, de hecho? Cuando se están atribuyendo la responsabilidad de lo ocurrido, lógicamente sin tener culpa, pues van a agravar el cuadro clínico. Las víctimas que llevan a cabo atribuciones internas, estables y globales, por ejemplo, pues esto siempre me pasa a mí, se sienten peor que las que desarrollan las atribuciones externas inestables y específicas, como puede ser, pues, bueno, he tenido mala suerte. Lo está haciendo, es una atribución externa, es inestable y es específica, pero dice, bueno, tuve mala suerte, esto es por tal, pero no hacia él o ella. En este caso, es peor las víctimas que cogen y hacen esa atribución interna, estable y global, que como en plan, esto siempre me pasa a mí, esto es por mi culpa, esto tal, y eso lógicamente pues se van a sentir peor que las que cogen y echan pues los balones fuera, en este caso diciendo pues mira, tuve mala suerte, pues esto tal. Pues es un poco eso. Entonces tenemos que diferenciar bien lo que es una atribución interna y una atribución externa, y cómo vemos que las atribuciones internas pues hacen que se sienta peor la víctima, ¿no? Los esquemas cognitivos pueden llevar a una víctima a percibirse a sí misma, al entorno y al futuro como negativos y desarrollar pues, una serie de pensamientos irracionales con ciertas atribuciones de culpabilidad. Puede haber cambios positivos en la persona, como mostrar un gran aprecio por la vida, percibirse a sí misma como valiente o valorar el hecho de haber sobrevivido. Entonces vemos que no todo es negativo, sino que hay personas que pueden hacer cambios positivos, que puede haber, puede haber cambios positivos. ¿Cómo pasa eso? Pues muchas veces mostrando el aprecio por la vida
y viéndose a sí mismas pues como personas valientes que han logrado sobrevivir a ese hecho traumático, a lo que sea. Es otra forma de... Pues ya vemos que no solamente todo es negativo, quiero decir. Teoría del procesamiento de la información. Esta teoría trata de dar cuenta de las estructuras cognitivas del miedo y explicar la reexperimentación. El TPT, de hecho, surge por sucesos aversivos impredecibles o incontrolables que no han sido procesados emocionalmente de una forma adecuada e interfieren en la integración cognitiva y emocional de otras experiencias. Las estructuras cognitivas del miedo patológico se distinguen de las del miedo normal, en que contienen elementos erróneos. Importante esta parte, cuando nos dicen las estructuras cognitivas del miedo patológico se van a distinguir de las de un miedo normal, que consideremos normal. ¿En qué? En que contienen elementos erróneos. Hay una amenaza percibida que no tiene que coincidir con una amenaza real. Entonces, cuando un estímulo adquiere un significado amenazante, la estructura amnésica se transforma en una estructura de miedo. La modificación de las reglas de seguridad junto con la perseveridad del estímulo, una persona conocida, hace que la intensidad de las respuestas fisiológicas y conductuales y el bajo umbral de activación perturben seriamente el funcionamiento cotidiano de la víctima. El miedo intenso y el malestar refuerzan el TPT al impedir a la víctima enfrentarse de forma prolongada a las situaciones. La evitación sistemática, estamos bien. La evitación sistemática impide la habituación a los estímulos y está asociada a la cronificación de los síntomas. Habituación, pues sería el habituarse, la exposición prolongada a lugares, pensamientos o imágenes traumáticos que llegan a perder progresivamente la capacidad de suscitar respuesta de ansiedad o evitación. Entonces te vas habituando. Otros modelos, pues tendríamos la teoría, recordemos la que acabamos de ver, es teoría de procesamiento de la información, como ya hemos visto, que trataba pues básicamente de dar cuenta de las estructuras cognitivas del miedo y explicar la reexperimentación. Otros modelos en sí, tendríamos la teoría de la representación dual de Breuil, que plantea que la información vinculada al sufrimiento de un suceso se almacena de forma dual, a través de dos tipos de representaciones. Tenemos en la primera la memoria verbalmente accesible, en la segunda la memoria situacionalmente accesible. Las respuestas patológicas surgen cuando los recuerdos traumáticos se disocian del sistema de memoria ordinario. Entonces quedémonos bien con esta teoría, ¿vale? Teoría de representación dual de Breuil, que básicamente es eso, que plantea que la información vinculada al sufrimiento de un suceso se almacena de una forma dual a través de esos dos tipos de representación, memoria verbalmente accesible y memoria situacionalmente accesible. Luego tendríamos el último modelo dentro de este apartado de otros modelos. Primero, recordemos, tenemos la teoría de representación dual de Breuil y ahora modelo cognitivo de Hellers y Clark. Señala que, en este modelo cognitivo de Hellers y Clark, señala que las respuestas patológicas al trauma surgen cuando el individuo procesa la información de forma que produce una sensación de amenaza actual, ya sea una amenaza externa, para la seguridad, o interna, para la persona y el futuro. En este modelo es fundamental resaltar la memoria del evento traumático, pobre elaboración y falta de integración, así como la evaluación inadecuada de múltiples aspectos, como por ejemplo las señales de peligro que tienden a generalizarse. Vulnerabilidad y resistencia al trauma. La reacción ante una situación amenazante también depende de la edad, del historial de agresiones previas, de estabilidad emocional anterior, de los recursos psicológicos propios, de la autoestima, del apoyo social y familiar y de la calidad de las relaciones afectivas. La mayor o menor repercusión depende de la vulnerabilidad psicológica, precariedad del equilibrio emocional, y también su vulnerabilidad biológica innata, relacionada con un menor umbral de activación psicofisiológica. Esto amplifica el daño psicológico, claro. Entonces ya vemos cómo puede haber una mayor o menor repercusión dependiendo de la vulnerabilidad psicológica que tenga y también de su vulnerabilidad biológica interna. Eso va a amplificar el daño psicológico. Luego, factores
preeritraumáticos, que son las circunstancias específicas del suceso traumático que pueden facilitar la aparición posterior de este TPT. Ahí se incluyen la gravedad, que es la dosis del acontecimiento, el peligro vital percibido, las lesiones experimentadas, la violencia interpersonal o la amnesia psicógena respecto a lo ocurrido. Un desequilibrio emocional previo, autoestima baja, mala adaptación a los cambios, etc., debilitan la resistencia a las frustraciones y generan sensación de indefensión y desesperanza. La fragilidad emocional se acentúa si hay una salud precaria o una historia de victimización, estrés acumulativo, antecedentes psiquiátricos familiares y falta de apoyo. A nivel biológico, hay personas más vulnerables que otras, la heredada, que tiene relación con una cierta hipersensibilidad, sensibilidad ansiosa o neuroticismo, y reaccionan en forma exagerada. Entonces ya vemos cómo hay personas que son más vulnerables que otras, desde un rango de vista de herencia, de heredabilidad, que ya tienen una relación con una cierta ya hipersensibilidad, que ya tienen una sensibilidad ansiosa, un cierto neuroticismo y demás, ¿no? Y van a ya reaccionar de forma exagerada porque sí, ya a un nivel biológico, quiero decir. Entonces, hay la predisposición genética al estrés existe. Por ejemplo, los portadores de alelo corto, del gen que regula el transportador de serotonina, el SERT, tienen más posibilidades de tener niveles anormales de ansiedad, adquirir respuestas condicionadas al temor y padecer unos ciertos trastornos afectivos. Así que ya vemos, es el eterno debate de la heredabilidad contra lo que uno puede hacer, luego de la epigenética y demás, pero básicamente ya vemos desde los modelos biológicos y demás cómo hay una cierta predisposición genética a ciertas cosas. Pues en este caso nos ponen el ejemplo del estrés y nos lo asocian con los portadores del alelo corto del gen que va a regular ese transporte de serotonina. El SERT, esto lo damos en psicobiología, pero habrá gente que, por lo que sea, no haya dado aún nada de fisio o de biología. Y entonces va a tener lógicamente unos niveles anormales de ansiedad. Entonces va a adquirir unas respuestas condicionadas al temor y a padecer unos trastornos afectivos, etc. Entonces hay que tener en cuenta también la predisposición genética, lógicamente. Luego, en víctimas de agresión sexual, la intensidad del trauma va a depender de la gravedad del hecho traumático en sí, claro. Y de las circunstancias ambientales, por ejemplo, como puede ser la credibilidad de su testimonio. Hay personas que se muestran resistentes a la aparición de síntomas clínicos tras el trauma. Esto no quiere decir que no sufran dolor subclínico o que no tengan recuerdos desagradables, sino que son capaces de hacer frente a la vida cotidiana. Aquí entramos en lo que es lo de la resiliencia, que la capacidad del ser humano para responder positivamente ante una grave contrariedad. Un proceso de adaptación positivo que va a suponer resistir a la adversidad, transformar las situaciones adversas en oportunidades de desarrollo y crecimiento, y puede haber un crecimiento postraumático referido a tres áreas. Primero, cambios en uno mismo, que es aumento de las capacidades de afrontamiento. Segundo, modificaciones en las relaciones interpersonales, que es el fortalecimiento de las relaciones. Tercero, cambios en la espiritualidad y en la filosofía de vida, que es la modificación en la escala de valores. Y tenemos aquí las personalidades resistentes al estrés, que se caracterizan por el control emocional, la autoestima adecuada, una confianza en los propios recursos, unas aficiones gratificantes, una vida social estimulante, un mundo interior rico y una actitud positiva ante la vida. Este tipo de personalidades funcionan como una vacuna protectora que tiende a debilitar la respuesta de estrés. La resiliencia se relaciona con aspectos previos al suceso traumático. Unas ciertas características de la personalidad, un tipo de apego existente en la infancia, una ausencia de victimización, pero también de aspectos posteriores al suceso, como puede ser el tipo de recurso psicológico utilizado o el apoyo de la familia. Vemos ahora los factores predictores de recuperación. Tenía pensado dividirlo en tres este tema, pero es que ya
ya vamos, sí, es mejor en 2, porque ahora ya para lo que nos queda. Factores predictores de recuperación. Indicadores positivos de recuperación. Un indicador es cuando recuperar la expresión verbal de los sentimientos y se pone en orden en las imágenes y recuerdos del suceso. La reaparición de expresiones de afecto, sonrisa, abrazos, son señal de recuperación, así como la implicación en actividades lúdicas cotidianas y establecer nuevas metas. Crecimiento postraumático, pues conjunto de cambios positivos tras un suceso traumático con un aumento de la capacidad de afrontamiento, fortalecimiento de las relaciones interpersonales, espiritualidad y filosofía de vida. Vamos, la escala de valores. Los grupos de autoayuda pueden desempeñar un papel significativo en algunas personas, así como la ayuda de una red de apoyo social natural. Pueden constituir un impedimento en el proceso también de recuperación. Indicadores, esos serían los indicadores positivos de recuperación. Bueno, como ya acabamos de ver. Ese indicador, esa reaparición de expresión de afecto, ese crecimiento postraumático, los grupos de autoayuda, pues todo esto, pues puede, bueno, ya lo que acabamos de leer. Bien. Interesante la parte de indicadores positivos, pero vamos a ver los indicadores negativos de la recuperación. Los factores más problemáticos para la recuperación de las víctimas son la inestabilidad emocional anterior al suceso, la duración prolongada de la exposición a los estímulos traumáticos, como en las situaciones de abuso sexual intrafamiliar en la infancia, por ejemplo. El riesgo más alto de sufrir cronificación de síntomas es ante el embotamiento afectivo, anestesia emocional. Las conductas de sobresalto e hiperactivación pueden ser las más espectaculares en los primeros momentos. Otro indicador negativo, pues haber sido hospitalizado por herida relacionada con el suceso, haber padecido un trastorno ansioso depresivo grave, haber sido víctima anteriormente, haber mostrado una mala capacidad de adaptación a diferentes situaciones, si la persona adopta estrategias de afrontamiento negativas como alcohol, automedicación, etc., el pronóstico pues, es más sombrío. La culpa y la rabia son predictores de peor pronóstico, así como la rumiación y la evitación intencionada de pensamientos intrusivos. Hay otros trastornos que tenemos aquí, que son pues, en el DSM-5, dentro del nuevo, trastornos relacionados con traumas y estresores, se incluyen 2 cuadros clínicos de la infancia: trastorno de apego reactivo, el TAR, y trastorno de relación social desinhibida, el TRSD, descritos pues, en el DSM-5 como de tipo inhibido y desinhibido, y otro de la vida adulta, como los trastornos adaptativos. El TAR y el TRSD tienen una etiología común, la negligencia de los cuidadores, de hecho. El TAR se expresa como un trastorno de internalización de los síntomas depresivos y por comportamientos de retraimiento, y el TRSD se expresa pues, como un estilo de conducta desinhibido y con comportamientos externalizantes. Bueno, recordemos ese TAR como trastorno de apego reactivo y el TRSD como trastorno de relación social desinhibida. Vale. Bien. Una vez dados estos, nos pasaríamos al trastorno de apego reactivo, este TAR, y vamos a ver sus características y demás, cuadro clínico y demás. Trastorno de apego reactivo, TAR. Se caracteriza porque un menor de al menos 9 meses no establece vínculos saludables con los padres o los cuidadores. Entonces, trastorno de apego reactivo. Al menos 9 meses. Porque un menor de al menos 9 meses. El trastorno debe hacerse visible antes de los 5 años. Antes de los 5 años. Tenemos que tener eso como límite, ¿vale? Este cuadro clínico puede manifestarse si los adultos no satisfacen las necesidades básicas del menor. Nutrición, cuidado, todo esto. Según el DSM-5, el trastorno se califica de, primero, persistente, pues si ha estado presente más de 12 meses, un año. Grave, cuando el menor ya presenta todos los síntomas del trastorno en un grado alto de intensidad. Pero fijaos, todos los síntomas. Vamos a ver ahora cuáles son. Signos y síntomas: aislamiento, miedo, tristeza o irritabilidad sin causa aparente.
Aspecto triste y desganado. No buscar consuelo o no reaccionar cuando se recibe consuelo. Incapacidad de sonreír. Observar a los demás de cerca sin interactuar socialmente. Incapacidad de pedir apoyo o ayuda. Incapacidad de tender la mano cuando alguien ofrece ayuda. Y desinterés por los juegos interactivos. Los menores se comportan con elevada inhibición emocional y afectiva hacia sus cuidadores. Suelen mostrar pocos sentimientos o emociones positivas en la interacción social. Puede ser consecuencia de graves experiencias de negligencia, abuso y separación brusca de los cuidadores, especialmente a partir de los 9 meses, o la falta de respuesta del cuidador a los esfuerzos comunicativos del menor. El riesgo es mayor cuando los niños viven en un hogar o una institución de menores, cuando cambian de residencia o de personas responsables del cuidado con frecuencia, pues tiene padres con problemas graves de salud mental. Apego reactivo, conducta infantojuvenil caracterizada por inhibición y retraimiento emocional hacia sus cuidadores. Conviene hacer diagnóstico diferencial de los trastornos del espectro del autismo o de la discapacidad intelectual. Ya veis, en este caso, cómo conviene pues hacer un diagnóstico diferencial dentro de lo que serían los trastornos del espectro del autismo o de la discapacidad intelectual. Los criterios diagnósticos también son diferentes en patrones de apego, de apego inseguro o desorganizado. El cuadro clínico puede conducir a trastorno de déficit de atención y hiperactividad o alteraciones de conductas interpersonales. Bueno, hemos visto esa parte. Vamos a ver ahora el criterio diagnóstico de tabla. Bueno, como en el anterior, con su A, B, C, bueno, lo de siempre, ¿no? Dentro del APA. Entonces, estos son los criterios diagnósticos del trastorno de apego reactivo. TAR. Entonces, A. Patrón constante de comportamiento inhibido, emocionalmente retraído hacia los cuidados adultos, que se manifiesta pues por las características siguientes. El niño raramente o muy pocas veces busca consuelo cuando siente malestar. Un poquito todo lo que fuimos leyendo, pero bueno, vamos a leerlo aquí dentro de lo que es la tabla, de los criterios. 2. El niño raramente o muy pocas veces se deja consolar cuando siente malestar. Vale, entonces ni busca el consuelo ni se deja consolar. B. Alteración social y emocional persistente que se caracteriza por 2 o más de los síntomas siguientes. 1. Reacción social y emocional mínima a los demás, afecto positivo limitado y episodios de irritabilidad, tristeza o miedo inexplicable, que son pues, evidentes incluso durante las interacciones no amenazadoras con cuidadores adultos. C. El niño ha experimentado un patrón extremo de cuidado insuficiente, como se pone de manifiesto por una o más de las características siguientes. 1. Negligencia o carencia social que se manifiesta por la falta persistente de tener cubiertas las necesidades emocionales básicas para disponer de bienestar, estímulo y afecto por parte de los cuidadores adultos. 2. Cambios repetidos de los cuidadores primarios que reducen la oportunidad de elaborar un apego estable, pues por ejemplo, cambios frecuentes de la custodia. 3. Educación en contextos no habituales que reduce en gran manera la oportunidad de establecer un apego selectivo, pues por ejemplo, instituciones con un número elevado de niños por cuidador. D. Se supone que el factor relativo al cuidado del criterio C es el responsable de la alteración del comportamiento del criterio A. Por ejemplo, las alteraciones del criterio A comienzan cuando falta el cuidado adecuado del criterio C. E. No se cumplen los criterios para el trastorno del espectro del autismo. F. El trastorno es evidente antes de los 5 años, como ya hemos leído anteriormente. Y en el G, el niño tiene una edad de desarrollo de al menos 9 meses, como también hemos leído previamente. Especificar si persiste el trastorno. El trastorno ha estado presente pues, durante más de 12 meses, también lo hemos dado. Especificar la gravedad actual. El trastorno de apego reactivo se especifica como grave cuando ya el niño tiene todos los síntomas. Y esto es clave, sé que ya lo hemos leído antes, pero bueno, lo repito otra vez. Tiene todos los síntomas del trastorno y todos ellos se manifiestan en un grado relativamente elevado. Vale, nos queda el trastorno de relación desinhibida, el TRSD. Cuadro clínico infantojuvenil. Está vinculado a un entorno negligente, especialmente pues, en los 2 primeros años. Es muy importante, en los 2 primeros años. Estilo de conducta de aproximación e interacción activa con adulto desconocido que no se limita al comportamiento meramente impulsivo, como puede ser el TDAH.
Aquí pone TDAH, pero bueno, ya sabemos, es TDAH. Simplemente está alterado. Con excesiva familiaridad verbal y física y una expresión no genuina de las emociones. Se diagnostica cuando el niño tiene al menos 9 meses. Importante esto, ¿vale? Se diagnostica cuando el niño tiene al menos 9 meses, lo mismo que en el otro. Se considera persistente si ha estado presente más de 12 meses, también como el otro. Y se considera grave si los síntomas tienen alto grado de intensidad. Aquí no nos dice lo de todos, pero bueno, quiero decir, para intentar siempre hacer un poco de comparación con lo anterior, ¿vale? Aunque no tenga que ver, muchas veces son comórbiles y entonces hay que entender cómo... Y también nos sirve a nosotros para estudiar, quiero decir. Cuando ves que algo se parece al otro o que es idéntico, ya dices, vale, el TRSD y el son prácticamente iguales. Entonces, cuando me pregunten algo de esto, voy a tirar por aquí y por aquí. Pueden consistir con retrasos del desarrollo, sobre todo cognitivo y del lenguaje, estereotipias y señales de negligencia grave, como puede ser, pues ya sería la desnutrición, vamos, en no darles de comer. Puede haber comorbilidad con el con el TDAH. Puede aparecer en un 20% en los niños abandonados y acogidos en instituciones sociales, ¿vale? Y aquí por último, sí, básicamente sí, por último, sería ya la tabla para leeros eso, los criterios, como en el otro, criterio diagnóstico del trastorno, pues en este caso de relación social desinhibida, el DSM-5. Vamos a dar un poquito lo que acabamos de leer ahora, pero bueno, vamos a leerlo igualmente, que es el A, patrón de comportamiento en el que el niño se aproxima a interacción activamente con adultos extraños y presenta dos o más de las siguientes características, siguientes. 1. Reducción o ausencia de reticencia para aproximarse e interaccionar con adultos extraños. Comportamiento verbal o físico demasiado familiar, vamos, que no concuerda con lo aceptado culturalmente y con los límites sociales apropiados a la edad. Recurre poco o nada al cuidador adulto, después de una salida arriesgada, incluso en contextos extraños. Y en el cuarto, una disposición a irse con un adulto extraño con poca o ninguna vacilación. B. Los comportamientos de criterio A no se limitan a la impulsividad, como puede ser en el trastorno de déficit de atención o hiperactividad, pero incluye un comportamiento socialmente desinhibido. Eso es lo importante. A ver, también ya se llama trastorno de relación social desinhibida. Entonces, lo vemos bien ahí, ¿no? C. El niño ha experimentado un patrón extremo de cuidado insuficiente, como se pone de manifiesto por una o más de las características siguientes. Vemos 3 puntos. 1. Negligencia o carencia social, que se manifiesta por la falta persistente de tener cubiertas las necesidades emocionales básicas para disponer de bienestar, estímulo y afecto por parte de los cuidadores adultos. 2. Cambios repetidos de los cuidadores primarios que reducen la oportunidad de elaborar un apego estable. Por ejemplo, pues cambios frecuentes de la custodia. 3. Educación en contextos no habituales que reducen en gran medida la oportunidad de establecer un apego selectivo, pues por ejemplo, instituciones con un elevado número de niños por cuidador. D. Se supone que el factor de cuidado del criterio C es el responsable de la alteración del comportamiento del criterio A, como dijimos antes. Por ejemplo, las alteraciones del criterio A comienzan tras el cuidado patógeno del criterio C. E. El niño tiene una edad de desarrollo de al menos 9 meses, lo mismo. Especificar sí, persistente, el trastorno estado durante al menos 12 meses, lo mismo también. Especificar la gravedad adulto. Se considera grave, en este caso aquí, mirad la diferencia con el otro. El trastorno de relación desinhibida se especifica como grave cuando un niño tiene lo mismo que en el otro, ¿vale? Tiene todos los síntomas del trastorno y todos ellos se manifiestan en un grado relativamente elevado. Por si acaso, yo a veces tiendo a confundirme también en estos. Y son igual en ese aspecto, ¿vale? En el tema de lo de los 9 meses, lo de los 12 meses y lo de que tiene que tener todos los síntomas. Aquí antes, arriba no lo aclaraba del todo, simplemente decía, se considera grave si los síntomas tienen alto grado de intensidad. Eso sí que es cierto. Alto grado de intensidad ya nos lo dice, en un grado relativamente elevado. Pero no nos decía nada de lo de todos los síntomas del trastorno. Lógicamente, ahí está más resumido y aquí es la totalidad. Entonces, perfecto. Trastornos adaptativos, por último. Conjunto heterogéneo... Sí, es el último. Trastornos adaptativos. Conjunto heterogéneo de síndromes de respuesta al estrés, que se presentan dentro de un periodo de 3 meses, tras la exposición a un suceso estresante, traumático o no. El trastorno surge cuando las adversidades cotidianas desbordan las respuestas de afrontamiento e interfieren en la calidad de vida. Trastorno adaptativo.
Existen diversos subtipos en función de los síntomas predominantes, de tipo ansioso, depresivo, trastorno de comportamiento o diversos tipos mixtos. ¿Cuál es la diferencia? Esto es lo importante. ¿Cuál es la diferencia con el trastorno de estrés postraumático? Es que el estresor no tiene por qué ser traumático, lo de siempre, ¿vale? Y que la sintomatología presente, ya lo dijimos antes, y que la sintomatología presente en estos subtipos no responden a los núcleos sintomáticos del TPT. Y hasta aquí este capítulo 4. Ya lo dejamos aquí. Con la parte trastorno adaptativo, sí, ya tenemos todo dado. Estaba mirando si nos faltaba algo, pero no. Social desinhibida, no. Perfecto. Vale, pues lo dejamos por aquí y en el próximo vídeo ya nos metemos con el siguiente tema que nos toca, ¿vale? Así que hasta la próxima y mucho ánimo. Chao, chao.